Jóvenes del octavo ciclo, tengan cada uno de ustedes muy buen día. El día de hoy vamos a realimentar rápidamente en relación a las actividades que nos corresponden hacer en el curso de elaboración y evaluación de proyectos por las personas que no habían podido ingresar a la plataforma. Así también se les va a explicar en esta videoclase lo que corresponde hacer en relación al capítulo 1 que ya iniciamos a trabajar. Entonces, tratando de realimentar brevemente, se explicó que generalmente en el curso de elaboración y evaluación de proyectos se realizan proyectos de tres tipos. El proyecto en donde se desarrolla un producto, en donde se desarrolla un servicio y el otro o último que es donde se desarrolla un servicio social. Cabe resaltar que por las condiciones del mercado y las condiciones de salud que estamos viviendo en la actualidad, uno de los proyectos más importantes a ofrecer al mercado o a los beneficiarios sería un proyecto de giro social. Pero es importante considerar que este tipo de proyectos demanda mucho acercamiento con los beneficiados. Entonces, este año no vamos a realizar ese tipo o esa clase de proyecto. Únicamente vamos a realizar los proyectos que pues se dedican al desarrollo de un producto o de un servicio. Usted con su grupo, como le expliqué en clase a los del octavo ciclo y también, a los del octavo ciclo plan fin de semana, y también les había explicado a los de plan diario que tienen toda la libertad de dar sus alternativas, su lluvia de ideas en relación a las alternativas de negocio que se necesitan en proyectos, pues tienen toda la libertad de opinar o de presentar las alternativas de producto o de servicio y juntos tomaremos la decisión de la alternativa más viable, más factible y sobre todo más rentable. Entonces, esa es parte de la realimentación que quería darles. Y hoy nos corresponde ver ya el capítulo número 1 del documento, del proyecto que vamos a presentar. Usted sabe que el documento en general tiene el título de caso de negocio. Le explicaba en clase que en proyectos hay algo muy importante que es el entregable del proyecto, y en nuestro caso vamos a presentar dos entregables. El primero es el documento, el caso de negocio completo, integrado por 6 capítulos, y también el entregable que sería el producto o servicio pues que se va a decidir. Entonces, de esto se trata el capítulo, básicamente el capítulo número 1. Pero previo a entrar al capítulo 1 es importante que consideremos ciertas generalidades específicas, ciertos aspectos específicos que tiene que tener el documento, los lineamientos del documento. El documento que vamos a desarrollar lo vamos a hacer en tamaño carta. El tamaño y tipo de letra. El tipo de letra es Arial. El texto en general va a tener un tamaño 11. Los títulos de los capítulos tamaño 12 y las fuentes se presentan en tamaño 10. El espacio entre líneas y párrafos. El espacio entre líneas es igual a 1.5. Entre párrafos es igual a 2. La numeración de las páginas. Esta se presenta en la parte inferior derecha y se inicia con la numeración normal hasta la primera página del capítulo número 1. La introducción, resumen ejecutivo, justificación, antecedentes, planteamiento del problema, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos se enumeran con números romanos presentados de forma minúscula. Los márgenes
Específicamente el margen izquierdo es igual a 3 y el margen superior, inferior y derecho es igual a 2.5. También es importante que usted considere desde el principio de la redacción de su documento, porque créame que si pasamos estas cosas por alto, estas cosas que le voy a mencionar por alto, después cuando ya tenemos el documento completo es muy trabajoso y muy estresante estar arreglando este tipo de cosas. Entonces es mejor que las deje de una vez listas para que su trabajo pues sea disminuido. Aquí se le presenta a usted la forma en que debe de redactar los títulos y los números. Considere que todo título que tiene un número debe de ser considerado en los índices. Entonces es importante que usted pues lea detenidamente esta lámina que tiene la presentación para que tenga en cuenta cómo va a ser la forma de presentar los títulos y los números. Considere también que son varios los índices que nosotros tenemos que hacer. Existe, por ejemplo, el índice general, después tenemos índice de tablas, índice de diagramas, índice de matrices y todo tiene que estar perfectamente ordenado. Tome en cuenta que las páginas iniciales, como hablamos de introducción, resumen ejecutivo, planteamiento del problema, conclusiones, recomendaciones, es lo último que nosotros vamos a trabajar. Nos toca iniciar entonces específicamente con el capítulo número 1, titulado como decisión y análisis del proyecto. Y aquí, dentro de las diapositivas, le presento a usted cómo tiene que ir específicamente dentro del documento para que usted no se pierda y no pierda tiempo también realizando este tipo de situaciones. Entonces sería capítulo 1, decisión y análisis del proyecto. Empezamos con 1.1, que es decisión del proyecto, y la primera matriz que nos aparece dentro del documento, que es la matriz número 1.1, matriz de decisión. En la lámina anterior le explico a usted que toda matriz, todo mapa, diagrama, infografía, fotografía, dibujo que aparece, tiene que tener un número y un título. Y también debe de aparecer en la parte inferior derecha a todos estos aspectos que le mencioné, la fuente en tamaño 10. En esta parte yo le explico cómo se enumera y a qué corresponde cada uno de los números que tiene cada uno de los aspectos. También le menciono cómo debe de presentar el título y también le explico cómo tiene que ser la fuente y cómo debe de redactarla, ¿verdad? Tamaño 10. Entonces, aquí ve usted que ya tenemos matriz número 1.1, matriz de decisión. ¿Cómo vamos a desarrollar esta matriz? Y esta matriz es lo primero que vamos a desarrollar antes de trabajar el resto de actividades que le voy a mencionar. Es importante que usted desarrolle con su equipo de proyecto las alternativas las alternativas de negocio que se tienen, ya sean productos o servicios. Las debe de enlistar en este apartado donde tenemos aquí las alternativas. Usted puede ver aquí que tenemos 12 alternativas. Yo le comentaba a usted que un total de 10 alternativas era suficiente para poder decidir. Yo le decía que, por ejemplo, si su equipo está integrado por 6, 7 personas, pues que cada persona se proponga dar 2 ideas o proponer 2 ideas de negocio para poder elaborar esta matriz de decisión. Entonces va a enlistar usted aquí del 1 al 10 sus alternativas de negocio. Y si usted se da cuenta en la parte superior, entonces tenemos lo que son los criterios de decisión. Estos criterios de decisión es importante que usted considere
que no tienen que ser específicamente los que yo le presento aquí en la diapositiva, ni tampoco los que están en el documento de Excel que le compartí por el grupo de WhatsApp, sino que pueden ser los que considere usted pertinentes e influyan en su decisión. Tenemos aquí, pues, por ejemplo, en el criterio de decisión, la competencia que existe en el mercado, los clientes potenciales. El ejemplo que le presento a usted era un proyecto de giro social, entonces era importante para poder tomar la decisión que existieran patrocinadores, que existieran los recursos para llevar a cabo este proyecto, la confianza que representaba una empresa que no tenía un giro de ser lucrativa específicamente. También aquí se considera el precio, la seguridad, el riesgo y la gestión. Los parámetros para medir la factibilidad en esta matriz de decisión representan desde una ponderación 1 hasta 10. 1 sería menor factibilidad y mayor factibilidad, pues tendríamos que colocar una ponderación máxima hasta 10. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues pueden notar, por ejemplo, si podemos ver aquí, tenemos taller de cocina y repostería en el área rural, que era una de las alternativas que este grupo presentaba. Era el que tiene, en relación a todos los criterios de decisión, menores ponderaciones, es decir, que no había factibilidad en relación a esos criterios de decisión. Aquí puede ver usted, por ejemplo, la alternativa número 1, pues representa hasta ese entonces la recolección de basura que consistía en ampliar el proyecto actual en Quetzaltenango, Xela Limpia. Y tiene aquí el primer criterio de decisión, que es competencia, porque sí existen otras entidades que se dedicaban a este mismo proyecto. Entonces, al haber una gran cantidad de empresas que se dedican a lo mismo, hay una gran competencia en el mercado, entonces la factibilidad se consideró en esa situación como de 5. Los clientes potenciales, o sea que sí había un gran segmento de mercado que demandaba el servicio social en este caso, entonces se pondera 9. Así sucesivamente, pues usted va evaluando cada alternativa, pues midiendo en relación o ponderando en relación a los criterios de decisión de 1 a 10. La fila que sume al final, si usted puede ver aquí los totales, la fila que sume más será la decisión que usted va a tomar con su equipo de proyecto para poder trabajar el proyecto en sí o el proyecto que se desarrollará entonces. Esto es lo primero que tenemos que entregar, que es la parrilla o matriz de decisión. Y uno de los aspectos fundamentales e importantes es que usted sea bastante objetivo. Yo le decía en clase que es importante que no se delegue en este primer capítulo 1, que no se lo repartan, sino que traten virtualmente de trabajarlo juntos. ¿Por qué? Porque es importante la opinión de todos los integrantes para poder medir aquí y realmente ponderar objetivamente, ¿verdad? Para que la decisión sea la más adecuada, la más factible, la más viable, porque recuerde que cuando se presente, pues se miden todas esas cuestiones y esta parrilla y esta matriz básicamente es el punto de partida y por eso es tan importante que ustedes hagan un correcto brainstorming, una correcta lluvia de ideas en relación a la propuesta de sus alternativas, pero también es importante que consideren adecuadamente los criterios de decisión para al final tomar la decisión más importante, que es el desarrollo y ejecución de ese proyecto que pondere más.